Ayer pues comenzamos a trabajar con este tipo de estructuras de datos, ya vimos cómo recorrerlos, ya vimos cómo acceder a ellos, cómo modificar elementos de un atributo. Vamos a continuar trabajando con algunos métodos. Recuerden que ahí en su Discord se encuentra el Discord se encuentra el documento de apoyo para que lo tengan de referencia. Recuerden que el filtro puede contener tanto parte práctica como parte teórica. Bueno, el día de ayer quedamos trabajando acá el tema del pop, el cual me permite eliminar un elemento de esa lista como tal. Si miramos en nuestro elemento, a diferencia del del que teníamos en las listas, el pop, además de eliminar el atributo, me permite obtener la información del atributo que fue eliminado. Vamos a revisar por acá. Tenemos, por ejemplo, la edad. Si yo quiero eliminar el atributo de la edad, lo puedo hacer. Recordemos que cuando eliminamos una llave, se elimina únicamente esa llave, no se elimina todo el contenido del diccionario. La eliminación se hace netamente por la llave. Recordemos, ya de ayer teníamos este ejemplo, donde tenemos el código. Esto, teníamos lo siguiente. Teníamos que ya estábamos insertando varios elementos dentro de un diccionario. Es decir, estamos trabajando diccionarios dentro de diccionarios. Y como nos damos cuenta, en este apartado tenemos dos elementos, 123 y 126. Si yo quiero eliminar la información que se encuentra en el código o en la llave 126, ¿cómo lo tendríamos que hacer? Voy a hacer un print acá. Simplemente voy a decirle alumnos punto pop. Este señor, dentro de esta estructura, él me va a pedir que elimine basado en una llave. Vamos a mirar y le voy a decir que me elimine la edad. Recuerdo si aquí es llaves o paréntesis. Es paréntesis. Es un método. Dice que tengo un error en la llave. Ah, ok. Obviamente edad no existe en alumnos. Tengo que darle 1, 2 y 6, porque es la llave que quiero eliminar. Y notemos que nos aparece en la parte inferior la información del elemento que estoy eliminando.
Si vuelvo a imprimir el diccionario nuevamente, vamos a notar que ya no se encuentra el código 126. Es importante que nosotros cuando estemos trabajando con diccionarios tengamos en cuenta esa llave. Siempre esa llave la debemos tomar como el elemento identificador único de la información que se encuentra almacenada en el diccionario. Por ejemplo, la cédula. Si yo estoy pidiendo información del cliente, donde estoy pidiendo la cédula, pues obviamente debo tener en cuenta que esa cédula va a ser mi identificador principal. Y basado en ese identificador principal, voy a eliminar la información de todo el usuario. Eso es como cuando ustedes van a una cita médica de su seguro, lo primero que le piden es su número de cédula, porque el número de cédula lo va a reconocer a usted o lo va a identificar como una persona única en este mundo. Claro está que en Colombia está entre comillas. Entonces, aquí tenemos ya que tenemos una información en la cual podemos manipular datos. Así como puedo eliminar una llave completa, yo puedo acceder a la información que está contenida en una determinada lista, perdón, en un diccionario. Voy a colocar estudiante es igual a alumnos.get. ¿El get para qué es que se utiliza? Y el get está basado, la búsqueda del get se basa en él. ¿En qué se basa la búsqueda del get? En la llave que está en el diccionario. Entonces voy a decirle 1, 2, 3. Chicos, esto no se les puede olvidar, porque en la medida que yo voy haciendo preguntas, les voy evaluando. Entonces, aquí tenemos la información del estudiante. Recuerden que es muy importante cuando ustedes desean acceder a un objeto determinado, deben ser muy específicos en la información. El método GET es de gran ayuda si yo quiero obtener un objeto. No hablamos de un objeto, llámese diccionario, llámese atributo de diccionario. ¿Ok? Es muy importante tenerlo en cuenta. En este caso, tenemos el código. Yo puedo, basado en esto, decirle, oiga, yo quiero que me haga de estudiante, quiero que me haga un pop de la edad. ¿Esto qué quiere decir? Yo esperaría que del estudiante se elimine la edad. ¿Ok? Si yo le doy play, estamos por acá. Bueno, aquí se me está imprimiendo la edad. Aquí está, perdón. Aquí está. Se devuelve el número 13.
porque es el valor que estoy borrando. ¿Ok? Ahora, si yo quiero imprimir nuevamente estudiante e imprimo alumnos, ¿qué está sucediendo? ¿Qué pasa con alumnos? ¿Se actualiza o no se actualiza? ¿Por qué se actualiza? No, porque en la programación existe algo que se llama parámetros por valor y parámetros por referencia. Un parámetro por valor es aquel que no se puede modificar dentro de la ejecución del método y por referencia lo podemos alterar. En este caso, yo estoy utilizando el método get para obtener el alumno y al hacer esa referencia, cualquier cambio que se le haga al objeto estudiante va a afectar directamente a su propietario, que es el directorio, que es el diccionario, perdón, llamado alumnos. ¿Ok? Ahora, sí, señor. Por eso es muy importante que aprendan a manipular cada uno de los métodos del diccionario, porque eso les va a hacer la vida mucho más sencilla. ¿Ok? Ahora, digamos por acá. Bueno, el update ya lo vimos. Por acá en el update, resulta que yo quiero entonces hacer lo siguiente. Estudiante.update hacerlo de esta forma. ¿Qué pasó en el diccionario? Se agregó la edad. Recordemos que en un diccionario el update me permite actualizar también la información que está contenido en una llave. ¿Ok? Al momento de hacer este proceso, lo interesante y lo bello de Python es que él no me va a dar ningún error. Él le va a decir, ah, no está el atributo, no importa, yo se lo agrego. Tranquilo, relájese. En otros lenguajes no va a ser así de fácil. En Java hay que hacer un proceso ahí adicional. Incluso prácticamente podemos decir que no puedo remover un atributo como tal de un diccionario, ¿sí? Porque cuando ya se carga en memoria, es para modificarlo hay que hacer otros procesos un poquito más extensos. Entonces, ya aquí vimos cómo hacer la mayoría de procesos con un diccionario. ¿Qué más tenemos acá? Funciones y métodos. Este es un tema bastante interesante dentro de la programación y básicamente la ideología, si le queremos llamar de esa manera, de los métodos es la teoría de divide y vencerás, ¿cierto? Esa teoría nos permite a nosotros poder crear microprogramas o pequeños fragmentos de código que yo puedo reutilizar en una determinada ocasión. ¿Ok? Y eso me va a facilitar que nuestro programa principal sea mucho más
limpio. ¿Ok? Un método en Python se define con la palabra reservada def. ¿Ok? Un método en Python y en cualquier lenguaje de programación se clasifica en dos tipos: procedimientos y funciones. Un procedimiento es aquel método que no me retorna ningún valor. ¿Ok? Una función es ese método que cuando finaliza su procesamiento me va a retornar valor. Aquí tenemos en este pequeño ejemplo un método de tipo procedural, es un procedimiento. ¿Por qué es un procedimiento? Porque yo lo estoy llamando y al llamarlo le paso unos argumentos. Normalmente los métodos reciben dentro de su paréntesis argumentos, parámetros, firmas. Esos argumentos o esos parámetros son opcionales. Es decir, yo puedo tener una función, puedo tener un procedimiento sin argumentos. ¿Ok? Eso va a depender del tipo de método que ustedes estén definiendo. En este caso, yo le estoy pidiendo a este señor que me defina un procedimiento para restar dos números. Al restar dos números, obviamente voy a necesitar los dos números que quiero restar. Así como se los puedo pasar desde el cuerpo principal de mi programa, yo se los puedo pasar o los puedo pedir directamente del procedimiento. Entonces, ¿cómo sería esto? Siempre debemos definir el método con def. A continuación, debo definir el identificador de ese método. Es importante que ustedes tengan en cuenta que los nombres de los métodos o los identificadores de los métodos no tengan espacios en blanco. Si yo les llego a ver nombres con espacios en blanco, me dicen, profe, es que tengo un error, que me dio los ampare, corríjalo. ¿Ok? Porque son cosas que uno siempre les da mucho énfasis aquí en el estrado y ustedes siempre cometen los mismos errores. Entonces ustedes deben aprender a solucionar sus errores. Importante, los identificadores ni de variables, ni de funciones, ni de procedimientos pueden contener espacios en blanco. Pueden utilizar Pascal Case, Camel Case, Snake Case, como ustedes quieran, pero no con espacios en blanco. Digo, resta N1, N2, dos puntos. Y aquí voy a definir las expresiones que necesito ejecutar con ese método. Entonces, muy sencillo, allá en el ejemplo dice un print de n menos, n1 menos n2. Listo. Eso es un método, no es nada más, no tiene mayor ciencia. ¿Cómo hacemos para llamar un método? Los métodos se llaman a partir de su nombre. Sencillo, resta y le paso los dos valores. Ahí tengo la respuesta, -1. ¿Ok? Entonces, ese es un método de tipo procedimiento, donde no nos retorna ningún valor. Ustedes miran, pero profe, me está retornando un -1. No le está retornando nada, le está dando una respuesta. Le está dando el resultado de un proceso que está ejecutándose dentro de su estructura. ¿Ok?
¿Se acuerdan ese código que copiábamos y pegábamos varias veces en el ejercicio de notas? Bueno, ahora ya vamos a arreglar nuestro ejercicio de notas mucho más estético, va a ser más bonito, con el uso de funciones, con el uso de módulos. Ahorita vamos a ver los módulos. ¿Qué es un módulo? Un módulo es un archivo Python externo que contiene código que yo lo puedo llamar desde mi programa principal. Y eso va a hacer que nuestro programa sea mucho más bello y hermoso. ¿Ok? Entonces vamos a mirar todo eso el día de hoy. Bien. Vamos a notar por aquí en este pequeño ejemplo algo bastante interesante, que tenemos estos argumentos y tenemos un tercer argumento llamado C. Pero si ustedes notan, esa C le estoy asignando el número 0. Cuando hacemos eso, es porque ese argumento está definido por valor, perdón, por defecto. ¿Qué significa eso? Que no estoy obligado a pasarlo desde el llamado del método, porque él va a asumir que ese tercer valor, si yo no le paso nada, va a ser 0, o va a ser el valor que le estoy asignando por defecto. En este caso, como vemos acá, yo le digo, si C es mayor que 0, o sea, le estoy colocando un valor, hágame esta operación. En caso contrario, estoy asumiendo que es igual o menor que 0, entonces hágame esta operación. Entonces, fíjense que esto nos puede servir a nosotros también para poder determinar ciertas operaciones. Ah, ok. Entonces, yo puedo decirle acá, definición, operaciones. Número 1, número 2, operación es igual, por defecto le voy a decir suma. Ah, ok. Entonces aquí yo le pregunto, si operación es igual a suma, entonces haga un print de N1 más N2. Aquí vamos a colocar F, que se vea más interesante. La suma de los números es igual a esto. Ah, perfecto. Pero entonces, ¿qué sucede si este señor resta? Entonces, vuelve, la resta de los números es N1 menos N2. Ah, ok, perfecto. Entonces, ¿qué pasaría si yo le digo operaciones 5,6? Me daría 11, porque él está asumiendo por defecto la suma. Pero bueno, ¿qué tal si yo le digo coma menos la resta de los números es menos 1? Entonces, esos son argumentos por defecto o parámetros por defecto, los cuales yo defino dentro del cuerpo de la función o dentro del cuerpo del método. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ahora, archivo funciones.py, métodos.
Control X, Control V. Tengo acá, se desapareció, me está botando un warning que esto no existe. Yo digo, venga, hágame un favor. Yo quiero que me haga una importación de funciones. Y ahora yo le digo, funciones, punto, operaciones. Si le doy play, -1. Y tengo mi programa principal limpio. Tengo todas las funciones definidas en un archivo externo donde me voy a preocupar. Si ustedes se dieron cuenta cuando hice esa operación, mire lo que apareció acá. Por el entorno de configuración. Eso lo hace Visual Studio con Python. ¿Para qué? Para poder establecer referencia y comunicación entre los dos módulos. Cuando hablamos de módulos, estamos hablando de archivos de Python externos que contienen código que yo puedo llamar o ejecutar. ¿Les quedó claro? En la misma carpeta. Señor, en la misma ubicación. Si yo tengo de pronto una carpeta llamada funciones y dentro de funciones tengo el archivo que se llama funciones, entonces cuando haga la importación tengo que hacer referencia a la carpeta. Pero es importante que tengamos abierto únicamente el proyecto que estamos trabajando. No lo puedo tener de esta forma, porque si no, él va a empezar a generar conflictos y después no va a encontrar las rutas, porque no hemos definido un entorno de producción. ¿Okay? Normalmente se debería acostumbrar a generar un entorno de producción para poder tener acceso a rutas. Pero como pues aquí no estamos trabajando Python fuertemente, sino la parte básica entre comillas, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo le paso esto de esta forma? Me va a dar 11. O sea, fíjense que el programa sigue funcionando normalmente, no se alteró absolutamente nada. Lo único que hicimos fue pasar toda esta carreta, yo le puedo dar control X acá, puedo pegar esto acá. Incluso yo puedo decirle, si me acuerdo, OP from repertorio, espérame, miramos que no me acuerdo. Yo casi ya no utilizo el from. El from se utilizaba anteriormente para abreviar la manera de importación. Ahorita lo buscamos, realmente no me acuerdo. ¿Es con as? Gracias. Entonces aquí yo lo que puedo es resumir op punto. Entonces fíjense que resumo acá el nombre de la librería, del módulo. Entonces lo puedo hacer, mire, con OP. El SOP es el nombre que yo le quiera colocar como un alias. Lo estoy rebautizando, ¿ok? Y eso me va a permitir abreviar. Esperen que creo que acá me quedó así. Entonces fíjense que tengo mi programa principal limpio y no me voy a preocupar por tanta cosa. Yo puedo pasar listas como parámetros, sí. Lo interesante en Python es que yo puedo pasar cualquier tipo de elemento y él no me va a pelear. Aquí tengo algo que se llama un wildcard para poder tener parámetros dinámicos. Un parámetro dinámico puede ser un diccionario. Nosotros cuando pasamos diccionarios o listas, es mejor pasarlos con el wildcard asterisco asterisco, porque él me va a tomar la referencia dentro del argumento como dinámico y como una estructura. Y es mucho más sencillo para recorrer. ¿Ok? Ténganlo presente.
No, lo que pasa es que matemáticamente el operador matemático asterisco asterisco es para potencia, pero acá fíjense que se coloca añadido al nombre del argumento y es para expresar, eso recibe el nombre de los keywords, ¿sí? Y eso es para poder pasar elementos dinámicos. Es decir, si yo no sé cuántos argumentos le voy a pasar al método, y le puedo pasar uno o dos o tres o cuatro, o le puedo pasar un argumento de tipo entero, uno de tipo cadena, uno de tipo lista, entonces mejor lo hago con los keywords. Nosotros aquí vimos procedimientos y vimos que no me retorna ningún tipo de valor. Aquí nos vamos a encontrar ya con las funciones. ¿Cómo diferencio un procedimiento de una función? La diferencia entre un procedimiento y una función está en que la función me retorna un dato, un valor. Y lo identificamos porque la función tiene la palabra reservada, return. ¿Ok? Siempre que yo desee retornar un valor, crear una función, tengo que ponerle el return. Aquí lo tenemos. Retórneme A más B. Pero fíjense que la impresión la hago en mi programa principal. Yo espero que suma me retorne algo. Notemos que acá tenemos los dos puntos. Digamos que cuando yo no le defino el valor que él va a retornar, él por defecto retorna un valor de tipo any, que significa cualquier cosa. ¿Ok? Quiere decir que me puede retornar un entero, una lista, lo que yo quiera. Y esto pues puede producir cierta ambigüedad en mi programa, si no lo tengo controlado, obviamente. Por eso, bueno, aquí vienen otros ejemplos. ¿Dónde es que lo tengo? Acá. Por eso es que uno debe acostumbrarse en las funciones, colocar este operador de flecha. ¿Se acuerdan que usábamos por ahí en PC en que él formaba una flechita? Bueno, esta es una expresión flecha donde yo le voy a especificar cuál es el tipo de dato que quiero retornar. Entonces aquí le estoy diciendo que esta función me va a retornar un entero. Es de muy buena práctica en las funciones especificar el tipo de dato que voy a retornar. ¿Ok? Claro, pero usted tiene que especificar acá que es flotante. Ahí ya hay excepciones, ¿cierto? Donde yo tengo que ser muy claro en qué voy a retornar y qué no. Porque si yo le pongo un entero y me da resultado un float, me va a decir, venga, error del tipo de dato. Y fíjense que yo también puedo especificarle a los argumentos el tipo de dato que quiero ingresar. Python, Python a veces lo que hace es unas ocasiones toma ese valor flotante, si usted lo está pasando y es un entero, él se lo redondea para que quede como entero. Pero en la mayoría de casos es mejor acostumbrarnos a pasar los valores que corresponden al tipo de datos, porque cuando lleguen a Java, si lo hacen de esa forma, se van a pegar una estrella, pero brutal, porque Java sí es fuertemente tipado. ¿Ok? Y al ser fuertemente tipado, pues nos va a exigir que las cosas las hagamos al derecho. Bueno, aquí tenemos argumentos, argumentos definidos, lo que yo les mencionaba. Por ejemplo, fíjense acá, yo tengo un argumento dinámico. Este es un nombre X, donde yo le estoy pasando los números del 1 hasta el 5, donde me va a recibir, así como me recibe 5 números, le puedo enviar 3, le puedo enviar 2, le puedo enviar 1.
Dicen los que trabajan demasiado en Python que lo mejor en una función con los argumentos es pasarlo dinámico, porque así no me voy a preocupar de errores al momento de ejecutar el programa, ¿cierto? De que me faltó algún argumento por pasar. Esto tiene sus beneficios y sus contras, porque, digamos, realmente cuando usted llama una función, usted sabe qué argumentos le va a pasar y cuántos argumentos le va a pasar. Aquí hay algo muy importante y que se ve demasiado en los patrones de diseño de software, específicamente cuando hablamos de SOLID, que es una metodología, bueno, no es una metodología, es un patrón de diseño arquitectónico, donde una de esas létricas dice, oiga, hay algo que se llama responsabilidad única, y es que cada módulo debe tener o debe realizar sus propias tareas, sus propias funciones. Debe dedicarse a una única cosa y no a múltiples cosas. Por ejemplo, si yo tengo un módulo que se va a encargar de gestionar los usuarios, ese módulo va a tener la responsabilidad única de administrar usuarios. Yo no voy a meter dentro de ese módulo una administración de productos. A eso es lo que se refiere Solid. ¿Okay? Y eso lo debemos tener en cuenta porque eso lo vamos a trabajar bastante durante todo este proceso. Y felices hemos terminado con este pedacito. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Se acuerdan al famoso profesor de matemáticas con sus dichosas notas? Vamos a trabajar con el profesor de matemáticas, pero vamos a hacer el programa con diccionarios. Y vamos a realizar el programa con funciones. Entonces, vamos a comenzar. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Quedó bien? ¿Todo claro? Entonces, vamos a hacer el ejercicio. Pero este ejercicio va a tener algo muy especial. Son nombres, son nombres, son nombres que usted le puede colocar. A veces uno se acostumbra a manejarlo así, porque ese es, digamos, como el estándar en Python. Pero, digamos, no tiene mayor relevancia. Vamos a hacer lo siguiente. Pónganle cuidado acá a esto. Voy a crearme una carpeta que se va a llamar notas. Vamos a tratar de usar en este ejercicio todo lo que hemos estudiado. ¿Ok? Tuplas, listas, diccionarios, métodos, funciones, todo lo que se nos ocurra. ¿Listo? A ver. Listo. Bien. Entonces, si lo tengo por acá. Que no voy a repetir el código que tenemos, simplemente lo vamos a reutilizar. Nosotros tenemos todo ese larguero. Nosotros, lo primero que tenemos que empezar a pensar es responsabilidad única. ¿Ok? Nosotros tenemos notas y alumnos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es a crear un módulo llamado alumnos.py. Ahí vamos a administrar todos los alumnos. ¿Okay? Listo. Voy a tener otro módulo llamado notas.py. Ese notas.py se va a encargar de qué? Pues básicamente de manipular toda la información de registro de notas, calcular definitivas, calcular promedios, calcular todo lo que nosotros necesitamos.
Y vamos a tener nuestro último programita que se va a llamar principal.py. Muchos le pueden colocar main, ¿sí? Es indiferente. Entonces, resulta que en nuestro programita nosotros tenemos algo que se llaman los menús. Ok. Entonces, voy a decirle que me interesa tener un módulo específico para los menús. Bueno, un archivo que se llame menús.py. Pero ¿por qué tanto archivo? Chicos, aquí la idea es empezar a conformar un proyecto estructurado, limpio, ¿cierto? Que sea mantenible y que sea escalable. Y eso es el énfasis que siempre les vamos a dar acá. Que todo lo que ustedes hagan sea muy ordenado. Entonces, vamos a mirar el menús que necesitamos. Fíjense que estoy tomando como referencia el ejercicio que ya teníamos. Tenemos acá estos dos elementos. Voy a copiarlos. Los voy a pegar acá. Bien. Acá, pues, habíamos trabajado con listas y con cadenas. Ya en este momento tenemos que tomar una decisión y es cómo lo vamos a hacer. Si lo vamos a trabajar con cadenas o con listas. No se recomienda empezar, no se recomienda mezclar, digamos, estructuras porque puede ser algo confuso. Entonces, aquí podríamos tomar, vamos a dejarlo todo con una cadena, ¿cierto? Vamos a quitar esto. Esto lo voy a arreglar de esta forma. Espérenme un segundo. Listo. Entonces voy a decirle acá, def menú principal. Este señor no va a recibir ningún argumento, pero posiblemente sí me va a retornar un entero, porque yo debo guardar cuál es la opción que el usuario seleccionó. Listo, perfecto. A decirle print tal cosa, digo menú. $92. Y acá yo le puedo decir return, miren, pónganle cuidado, return input. Voy a dejarlo así, a ver qué sucede al momento de retornar el dato. ¿Ok? Entonces, aquí en mi menú principal, por ahora, voy a decirle import menús as segment. Quitarle el plural. Entonces aquí le voy a decir menú punto
Y aquí tengo menú principal. Mirar, aquí lo tenemos. ¿Ok? Fíjense que acá voy a volver el número, voy a volver el 5. No me botó ningún error. Fíjense que a pesar de que yo dije que me tenían que retornar un entero, él lo devolvió bien, porque él hace como esa conversión. Pero espérenme que acá, no sé si yo hice algo por acá. Ah, ok, claro, esta cosa no va. Sí, pero porque salen dos elementos ahí que no me convencen. Fíjense, cierro y vuelvo a ejecutar. Ah, bueno, perdón. Tengo que estar, aquí sí tengo que ejecutar desde el menú principal, no lo puedo hacer desde cualquier módulo. Y aquí está. ¿Ok? ¿Qué pasa si le doy la G? A él le importa un pepino cómo esté retornando, porque Python es Python, ¿sí? Entonces es lo mismo que retornar un any que retornar un tipo de dato. Lo que pasa es porque les hago esto, para que ustedes vayan obteniendo el hábito del retorno del dato y especificar dentro de la función qué tipo de dato voy a retornar, porque cuando lleguemos allá sí va a ser así. Bueno, entonces, para ser coherentes con lo que estamos haciendo, yo podría decirle acá, pero, vamos a ver acá. Y entonces, si yo hago eso mismo acá, ya la cosa cambia, ¿no? Me va a dar un error, porque estoy tratando de convertir un carácter, y eso es totalmente inválido. Entonces, ¿qué debería suceder en teoría? Pues, si queremos hacer las cosas bien, antes de hacer el retorno tendría que hacer un try catch, ¿cierto? Regálame un número de 1 a 20. Listo, se lo ganó. ¿Qué se ganó? Por favor, dígame cómo tengo que construir el try catch. El try catch o el try. ¿Cómo debo capturar la excepción para evitar ese error acá? ¿Desde ahí o viene y lo hace acá? Vamos que en Google. ¿Cuál es la estructura de try catch? Yo sí sé. Ah, acuérdense del compromiso que ustedes tienen conmigo. Tienen que desayunar, almorzar, comer, dormir con Python.
Recuerden que el filtro marca la permanencia de ustedes acá. Recuérdenlo. Y el filtro es una masacre. ¿Ok? Entonces, try. ¿Qué tipo de error voy a capturar? Value error. Mira, aquí me está diciendo. Acá me está diciendo que, me faltan los dos puntos. ¿Listo? Bueno, pero acá, listo, bello y hermoso y todo lo que queramos. Nos va a validar y posiblemente nos va a decir error y lo que vamos a obtener es que esto, nuestro programa que se va a salir y ya. Pero yo necesito que si comete el error, vuelve y le muestre el menú y le seleccione que le permita seleccionar la opción, ¿no? Entonces, es típico uno de colocar una bandera. ¿Se acuerdan de las banderas? Entonces, si tiene algún error, ¿cierto? Entonces, yo utilizo acá cuando no sé cuántas veces quiero que se repita ese mensaje. While. Entonces, while. Entonces, ¿esto debe ser verdadero o debe ser falso? ¿Sí o no? Listo. ¿Qué pasa si hay un error? Es has error igual a true para no dejarlo ahí como vacío. ¿Y qué pasa acá? ¿Qué pasaría acá? Yo le diría has error igual falso. A ver, fíjense que acá me bota esto. ¿Por qué? ¿Por qué cree que? Sí, es que se pone como gris. Ahí, se pone como gris. ¿Qué cree que lo pone gris? Ah, le falta parámetros. Ah, es correcto. Mire el error. ¿Quién me lo traduce? Código es inalcanzable. Ah, o sea, hace que el return, si no hay un error, nunca va a llegar a alcanzar el else. Bueno, listo, no para nada. Pues, ah, le quito el else
Con mucho cuidado con Al y la flecha hacia arriba o hacia abajo. Porque no me cree. Vamos a probarlo a ver si esto realmente nos está funcionando. ¿Ok? Uy, dice, ¿cómo así que no está asociado con un valor? ¿Ya? Está extraño. Pues en teoría debería aceptarlo porque lo estoy definiendo de manera global a nivel del módulo. ¿Sí? Debería aceptarlo. Vamos a mirar a ver si no nos toca definirlo dentro de la función. ¿Usted le cargó? Desgraciado Python. No, pues eso es bueno para usted, malo para mí. ¿Ah? Pero mira aquí lo que está diciendo. Vamos a mirar. O sea, exactamente es en la variable. Sí, en el while, a no ser que esté mal escrito. A no ser que yo tenga que encerrar eso dentro de un paréntesis, ¿no? Pues a veces está fregado. No, esto no pasa nada. Vamos a mirar qué es lo que está pasando. Porque en teoría no sé si de pronto es el nombre de la función, no sé, nombre de la variable, pero no creo. Entonces, vamos a hacer algo. Sí, de pronto por lo que estamos haciendo, si no me acuerdo aquí, espérame un momentico que esto sí no me acuerdo si esto me lo acepta. A ver, eh, esto, pues lo que estoy haciendo es forzándolo a que me la detecte como variable global dentro del módulo. ¿Sí? Creo que sí. Es como si fuera pública, ¿no? Es importante la palabrita reservada. Fíjense que, pues, a pesar de que esté dentro del mismo contexto del módulo, pues el módulo no me la reconoce, pero bueno, hay varias cosas, ¿no? Posiblemente porque lo estamos usando dentro de un while, y de pronto el while sí me permite de pronto esa especificidad a nivel global. Porque si ustedes se dieron cuenta, menú no le especifique global, ¿cierto? Y él lo toma como global. Pero bueno, ¿de qué? ¿Qué es el error? Revíselo bien, analícelo bien, detállelo bien. A ver, empecemos a ver si puedo revisar desde acá. Empecemos a ver.
Sí, 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 claro. Sino que yo se lo coloqué porque estaba pensando de que de pronto me estaba tomando algo. A ver, ¿qué dice? Ah, pero es que amigo, ¿usted por qué le pone 2 puntos al hash error? Estamos haciendo. Y eso que no tengo las gafas. Si le da control S, posiblemente. Ah, bueno, pero tiene que ejecutarlo desde principal, 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 pero principal no tiene nada, entonces no le va a ejecutar nada. Ya arregló el error, ¿no? ¿Qué más tiene problemas? ¿Cómo figura acá? Muéstrame a ver. A ver, vamos a mirar. ¿Ya encontró el error? Pasó garota por la mano. Esto se llama pixel art. Dice, no puedo acceder a la variable local has error. Línea 2 en el módulo. Por OS. Comételo, pero eso no tiene que, no le debería afectar en nada. Guarde los cambios. Principal. Hagamos algo ahí como por probar. Coloque la variable dentro de la función. Sí, colóquela dentro de la función. Ahí. Comente el global has error. Me parece extraño que no se la esté tomando, pero bueno. Es que vuelvo a dejar el global. Acuérdese que a veces es bueno cerrar cerrar eso, la terminal. No, pero no se la está tomando. Fíjese que lo que es, pero fíjese que el error, el error está siendo claro, le está diciendo que no puede acceder a la variable local. Bueno, debe un error cualquiera ahí. Error dato de ingreso. O sea, si le está validando bien, o sea, le está haciendo. Dígite un valor 5 por ejemplo. O sea, está bien el proceso. Pero ¿por qué no le funcionan globales? Esa es una muy buena pregunta.
Bueno, y ahorita lo chequeamos. Bueno, sí, o sea, es muy extraño de que no le esté recibiendo, no le esté recibiendo la variable, ¿no? Acá lo que decía el compañero es que yo le puedo quitar esto y debería funcionar normalmente. Excelente. Me parece algo muy inclusive. Bueno, usted es un virus. Mira, mira, vamos a ver. Debería, sí. Y en teoría ya no me volvió a funcionar mi programa. A ver una cosa acá. Es raro que tengan que acceder al módulo. A ver. Ajá. CTR no tiene. Vamos a hacer esto. Ah, entonces hay que declarar dentro del método. Ahora miramos las variables globales a ver con respecto a este señor. No, la dejé como local dentro de la función. Sí, la dejé local dentro de la función. Como global. Bueno, vamos a mirar el cambio acá el compañero hizo. Es que es raro. Global hace error. Listo. Ya. Vamos a volverlo a ejecutar porque listo, ya funcionó. Entonces, corrección. La definición de la variable y el llamado se debe especificar la palabra global para el llamado. ¿Ok? Para que me la tome dentro del método, dentro de la función que estamos definiendo acá. Bien, listo. Sigamos acá con nuestro famoso ejercicio que estamos por acá. Resulta que nosotros necesitamos empezar pues a armar todo el programa, etcétera. Voy a hacer esto, me voy a llevar esto que tengo acá y me lo voy a llevar para principal. ¿Qué sucede acá? Solo voy a subir, esto lo voy a borrar. Resulta que alumnos ya no es una lista, alumnos es un diccionario. ¿Listo? Ese es un diccionario. Tenemos una variable y esa variable va a ser de tipo booleana que me va a permitir verificar si está activo o está inactivo nuestro menú.
Entonces, por acá, vamos a mirar qué tenemos acá. Voy a llevar estas opciones. Llame todo esto y lo pongo acá. Esto a mí ya no me sirve. Esto, voy a hacer control X, control V. Me está dando error acá. Porque no le tengo nada al else. Vamos a ponerle por ahora un pass. Aquí, ¿qué deberíamos tener? Aquí deberíamos tener que si open menú es igual, vamos a mirar acá a 4. ¿Qué le voy a decir? Por ahora is active igual a falso. ¿Listo? Dale. La importación de la librería del OS. Vamos a separar esto acá un poquito, que se vea un poco más ordenado. Si yo le doy play a esto, ya tenemos acá. Si le doy 1, vuelve y muestra el menú. Uy, uy, miren acá lo que está pasando. El demonio atacó. Entonces, acá debemos tener algún tipo de problema con nuestro ciclo. Eso es verdadero. Si no hay error. Ok. Voy a poner un punto de ruptura acá porque no encuentro el detalle ahí. Qué locura está haciendo este man. 4. Bueno, por lo menos sale. 1. ¿Qué pasa ahí? Él entra a hacer el ciclo acá. Pero interesante. Logramos hacer un bucle infinito. 1. Espera. Recuerden que tenemos que ejecutarlo con el escarabajo. Listo. 1. Vamos a ver. Acá. Ven acá. Borra. Ven acá. Ok. Fíjense que acá no me está haciendo la pausa, ¿no? O sea, es como si él estuviera trabajando de corrido. Miren, pónganle cuidado. Miren otra vez acá. Miren el error que tengo. Entonces, ¿cómo lo soluciono? ¿Cómo soluciono este problema? Tengo menús.
Aquí en teoría yo estoy haciendo un input, pero ¿qué está sucediendo acá? Este amigo está quedando en falso. Y ese amigo al quedar en falso me está omitiendo el input para pedir el dato. ¿Se dan cuenta o no? ¿Cómo lo debería solucionar? Sacándolo del try. O sea, hago esto. ¿Será que eso lo soluciona? No sé. Voy a poner un punto de ruptura. Vamos a mirar el comportamiento. Ustedes lo van a dar con el cuento. Entró. Listo. Voy con uno. Listo. Analizo acá. Menú principal. Miren, quedó otra vez ahí pegado. Entonces, ¿cuál es la solución? O sea, ese amigo está quedando en valores falso, ¿cierto? Entonces, lo que me tocaría es colocar este señor cada vez que se llame la función inicializar todo. O sea, este valor lo debo inicializar dentro de método. Vamos a ver. Control V. Y vamos a ver si esto sí me soluciona el problema. O también tenemos un error del ciclo. No. Entro acá. Perfecto. Entro acá. Vino acá. Has error. ¿Cuánto vale? Miren, variables globales, variables locales. ¿Sí es lo bonito que ya él empieza a identificar en el depurador? Me dice que has error vale true. Entonces, sí debería entrar acá y volver a hacer todo el proceso. Y ya pues mágicamente tengo todo. ¿Listo? Entonces, fíjense lo importante que es el traceo, ¿ok? De analizar el código. A pesar de que esta señora sea global, que lo estamos configurando como global, debemos reinicializarla, porque cada vez que yo llame este método, esta variable ya ha cambiado durante esta ejecución. Entonces la tengo que restaurar. Ahora sí, si yo ejecuto esto acá, 1, 2, 3, 4, y queda el menú completo. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Con que esperen. Inicializar repositorio. Commit. Sí. App notas, ya voy. Python. Esto. Picar. Notas. Yo le voy a decir que es público. Esto, allá quedó en el repositorio.
Dale, porque sí o sí yo debo cambiar la variable. Porque si yo ingreso un valor válido, un entero, pues no se va a producir un error. Entonces la variable va a quedar siempre en true y va a quedar dando vueltas. Siga pidiendo, sígalo pidiendo, sígalo pidiendo. ¿Sí? Porque si no se queda dando vueltas, si no vamos a tener, digamos, la salida nunca de ese ciclo. No, al contrario. A ver, y yo le digo H y otra vez el dato. Claro, se repite mientras que sea verdadera, o sea, porque ocurrió un error. Me parece que aquí lo manejamos al contrario. Pero si yo digito el número 2, ahí sí. Bueno, vamos entonces ahora a revisar lo siguiente. Resulta que dentro de este menú de registro de alumnos, de ese menú principal, bueno, tenemos el buscar estudiante. Bueno, listo, tenemos el buscar estudiante que es el que me interesa mirar ahora. Nosotros tenemos unos alumnos. Yo necesito que cuando el usuario ingrese el número uno, ¿cierto? Si es uno, haga algo. Entonces, ¿qué va a suceder si es uno? Voy a pedir los datos de quién, del estudiante, ¿cierto? Del estudiante. Entonces, yo tengo ya aquí un módulo llamado alumnos. Entonces, antes de cometer un error de importación, digo, importar alumnos as st. Bueno, tenemos la abreviatura st. Listo, tengo st. Acá alumnos y le voy a decir def registrar alumno. Y en registrar alumno voy a pedir un argumento. Y ese argumento va a ser el diccionario de alumnos, dos puntos, dic. ¿Listo? Y ahora sí, código es igual a input, crece el código del estudiante. ¿Ya? No porque voy a
en este caso no voy a retornar el diccionario. Si yo quisiera retornar el diccionario, lo puedo hacer. Retornemos el diccionario. No pasa nada. Digo que va a retornar un diccionario. Incluso si yo retorno el diccionario, aquí ya no me importa recibir un diccionario. Ya, con eso no hay problema. Entonces, vamos a mirarlo. Ustedes me hacen cambiar el código. Claro, eso es bueno. Tenemos aquí el nombre del estudiante, la edad. Entonces, edad. Entonces, voy a retornar el diccionario. Listo. Retórneme. Uy, voy a retornar un diccionario. Y ese diccionario va a tener como llave, ¿cierto? Va a tener como llave el código, dos puntos, va a tener código, coma, así, así no lo puedo retornar. Tengo que decirle, alumno es igual a esto, código, puntos código, tengo que dar la estructura completa del diccionario. Acá, esto debe ser un entero. Y acá sabemos que cada alumno tiene unas notas. Y sabemos que esas notas son parciales. Habíamos dicho que esto iban a ser lista, ¿no? Para combinar, para combinar esto, estructuras de datos. Dices y trabajos. Y ahora sí, a este señor le digo retorne alumno. Bueno, vamos a ver si esto funciona.